Masejet Gitin, Daftet Vav Amud Aleph, 15a, 19 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Sheni, segundo capítulo. La Mishnah a continuación regresa al tema que habíamos hablado al principio de este tratado, que Jajamim decretaron que un mensajero que lleva un get del extranjero hacia Eretz Israel, en el momento de la entrega del get a la mujer, debe de decir Befanai Nechtav o Befanai Nechtav. En mi presencia fue escrito y firmado. La razón que Jajamim decretaron que el mensajero debe decir esto en el momento de la entrega, Raba con Aleph dice que es ¿por qué? Porque sospechamos que eventualmente venga el esposo y diga que el get es falso, ¿sí? Y para poder tumbar lo que dice el esposo hay que certificar el get. ¿Y cómo se certifica? De dos maneras. O que vengan dos testigos y digan, reconocemos las firmas del get, y seguro no es falso. O que vengan los mismos testigos firmantes y digan, son nuestras firmas. Y así quitan esa sospecha que dice el esposo, quitan el argumento del esposo que dice falso. Pero si lo traen de la diáspora a Israel y no hay viajeros frecuentes, en Israel no reconocen las firmas de las personas allá, no conocen nada. Entonces vamos a tener un problema que no vamos a tener cómo certificar el documento. En este caso, si eventualmente viene el esposo y dice que es falso, Por eso Jajamim dijeron de que en este caso, el Shaliach que diga, decretaron Jajamim que el Shaliach diga, Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, mi presencia fue escrito y firmado, y así lo tomamos eso como un testimonio fuerte, e inclusive si viene después el esposo y dice que es falso, no le prestamos atención, porque a través de que el Shaliach dice Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, queda certificado. Esa es la explicación de Rabba con Aleph. Y Rabba aumenta que aparte de esa razón hay una segunda razón que también es ¿para qué? Para asegurarnos de que el get fue escrito lishma, con intención para ella. Así mencionamos al principio del Masejet. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente: Hamevi get imdinatayam, ve'amar befanai nechtav, aval lo amar, aval lo befanai nechtam, aval lo befanai nechtav. בפני נכתב כולו, ובפני נחתם חציו. בפני נכתב חציו, ובפני נחתם כולו, פסול. ¿Qué pasa si viene el mensajero del extranjero a Eretz Israel y al entregar el get no dice esta frase completa, Befanai Nechtav o Befanai Nechtav, no dice mi presencia fue escrito y en mi presencia fue firmado, sino dice lo siguiente: en mi presencia fue escrito y no dice mi presencia fue firmado. O dice mi presencia fue firmado, pero no fue escrito, no dice la parte que fue escrito. O dice en mi presencia fue escrito completo, pero en mi presencia no fue firmado completo, o sea que presenció nada más una firma en vez de dos. O dice en mi presencia fue escrito mitad de la escritura, fue escrita mitad, sí, y la otra mitad no. Vamos a ver qué mitad fue sí, qué mitad no más adelante en la Gemara. Y mi presencia fue firmado completo. En todos estos casos no sirve el testimonio que da y el get queda inválido. Porque para que el mensajero certifique a través de la frase que dice, tiene que decir la frase completa. Befanai nechtav o befanai nechtam. Mi presencia fue escrito completo y mi presencia fue firmado completo. Si dice solo uno de ellos, no sirve. Y también si dice los dos, pero los dos no son completos, sino mitad de uno completo y el otro mitad, tampoco sirve. Tiene que decir completo. Sigue diciendo la Mishnah: Ejad omer befanai nechtam, vejad omer befanai nechtam pasul. Igualmente, ¿qué pasa si viene un testigo y dice, en mi presencia fue escrito? Y viene un segundo testigo y dice, en mi presencia fue firmado. O sea que no vino un solo mensajero y dio un testimonio sobre las dos, en mi presencia fue escrito y firmado, sino uno dice, en mi presencia fue escrito, y otro dice, en mi presencia fue firmado. También esto es inválido. ¿Por qué? Porque todo lo que le permitieron a la persona decir la frase, aunque sea un solo testigo, es al mensajero. Y aquí son dos testigos. E inclusive que digamos que esas dos personas son también mensajeros, ¿sí? Aún así, necesitamos una persona que dé testimonio sobre las dos cosas a la vez. O sea, el decreto de Jajamim, lo que Jajamim decretaron y dijeron, se le crea a una persona, es cuando una persona dice los dos. En mi presencia fue escrito y firmado. Y aquí que uno dijo, mi presencia fue escrito, y el otro dijo, mi presencia fue firmado, no sirve. Sigue diciendo la Mishnah: Shenaim omrim befanenu nichtav ve'echad omer befanai nechtam pasul. Rabbi Yehuda machshir. Si hay dos testigos que dicen en nuestra presencia fue escrito, sí, que aparentemente aquí tienes dos testigos, eso sí es válido. Pero después tienes un tercer testigo, no uno de esos dos testigos, un tercer testigo que dice y en mi presencia fue firmado, inválido. ¿Por qué? Vamos a ver en la Gemara. Y bueno, y la razón cuadra con lo que dijimos antes. ¿Por qué? Porque el que dice mi presencia fue firmado es un tercero, y para creerle a uno tiene que decir mi presencia fue escrito
y firmado. Y aquí nada más dijo, hubo dos que dijo que, hubo dos, los primeros dos dijeron nuestra presencia fue escrito, y un tercero que dijo nuestra presencia fue firmado, no sirve. Rabbi Yehuda permite en este caso. Sigue diciendo la Mishnah, Echad omer befanai nechtam ushnaim omrim befanai nechtam kasher. Por último dice la Mishnah, si un testigo viene y dice, en mi presencia fue escrito, ¿sí? Así dice uno, y después vienen otros dos, un segundo y un tercero, viene y dice, en nuestra presencia fue firmado, en este caso sí es kasher. ¿Por qué? Vamos a ver en la Gemara cuál es la explicación de esto más adelante. Dice la Gemara, mencionamos en la Mishnah al principio de la Mishnah básicamente que el mensajero cuando trae un get, así vemos al principio de la Mishnah, el mensajero cuando trae el get del extranjero al Eretz Israel debe decir befanai nechtav completo. Debe decir en mi presencia fue escrito y firmado completico, no solo en mi presencia fue escrito y no solo en mi presencia fue firmado, sino tiene que decir en mi presencia fue escrito y firmado completo. Y por eso mencionamos al principio de la Mishnah que se dijo nada más una parte, no la otra parte está pasul. Dice, ¿para qué me tienes que enseñar eso? Eso ya lo aprendimos al principio del Masejet, que un mensajero tiene que decir befanai nechtav u befanai nechtam. En presencia fue escrito y en presencia fue firmado. Significa que si no lo digo completo no sirve. Ya lo estudiamos al principio del Masejet. Hatula mali hatan elejada zimna. Hameviged minatayam tzarich sheyomer befanai nechtav befanai nechtam. Dice la Gemara, imehai ava amine tzarich veilo amar kasher kamashman. Dice la Gemara, no, si te hubiese dicho nada más al principio del Masejet, ¿sí? Hubiese dicho que efectivamente el mensajero tiene que decirlo, pero si no le dijo, bediabad está bien. Por eso la Mishnah vuelve y te repite y te dice, no tiene que decirlo completo. Y si no lo digo completo, pasul, inválido, inclusive bediabad. Sigue diciendo la Gemara, befanai nechtav chetzio u befanai nechtam pasul. U befanai nechtam kulo pasul. He chetzio. Ileima chetzio rishon ve'amar Rabbi afilu lo katav bo el hashita achat kasher. Perdón, afilu lo katav el hashita achat lishma shuve no tzarich. El amar Rav Ashi chetzio acharon. Mencionamos en la Mishnah que si un mensajero trae un get del extranjero hacia el Israel y dice, mi presencia fue escrito mitad, solo mitad, y mi presencia fue firmado completo, inválido. ¿Sí? Dice la Gemara, este shaliach, ¿qué presenció de la escritura? Si te refieres a la primera mitad, ¿por qué va a estar inválido en este caso? Si era Rabbi Elazar, mencionamos que dijo en Daf Hei Amud Bet 5b, dijimos de que inclusive si la persona presenció solo la primera línea de la escritura del get, ¿sí? Es suficiente. ¿Sí? Si presenció solo la primera línea, Shita Rishoná, entonces la primera mitad es incluye la Shita Rishoná, entonces ¿por qué no va a estar bien? Debería estar perfecto. El Amar Rav Ashi chetzio acharon. Por eso dice Rav Ashi que cuando él dice aquí que presenció la mitad de la escritura, se refiere que presenció la última mitad, no la primera mitad, que es la principal, y por lo tanto en este caso, ya que no presenció la primera mitad, va a quedar inválido. Pero si hubiese presenciado solo la primera, una mitad, pero es la primera mitad, sí va a ser kasher. Sigue diciendo la Gemara, befanai nechtav kulo, befanai nechtam chetzio, pasul. Amar Rav Hasda, bueno, vamos a explicar esta parte. Dijimos en la Mishnah que si el mensajero que trajo el get del extranjero hacia Eretz Israel dijo, en mi presencia fue escrito completo, ¿sí? Y en mi presencia fue firmado mitad, ¿sí? O sea que nada más vi un firmante en mi presencia firmando. En este caso, el get queda inválido, ¿sí? Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amar Rav Hasda, va'afilu shenai me'edim al hatimat yad sheni pasul. Viene Rav Hasda y nos dice que hay un hidush adicional. No nada más en este caso, sino incluso, no nada más en el caso que mencionamos va a estar inválido, sino inclusive, ¿sí? Que viene el shaliach y dice, mi presencia fue escrito completo, y en mi presencia fue firmado uno nada más, y después vienen dos testigos, y dicen, dos testigos aparte del mensajero, esta segunda firma que el mensajero no ha dado testimonio en absoluto, vienen dos testigos y dicen, nos consta de que reconocemos esta firma, aún así es pasul. Pregunta la Gemara Maitama, ¿por qué? Aparentemente el shaliach está viniendo, está dando testimonio que en su presencia fue escrito, y está dando testimonio que en su presencia fue firmado la primera firma, y la segunda firma tienes dos testigos aparte que dicen que está bien. ¿Por qué no va a servir? Okulobe kiyuma get, okulobe tokanat jajamim. Dice Rav Hasda, porque la halajá es así. Tú para certificar un documento tienes que elegir uno de los dos planes.
o irte a través del decreto de Jajamim que un shaliach puede certificar a través de uno o a través de dos testigos. Y aquí tú estás certificando este documento, una firma con Takanat Jajamim, con el mensajero, y otra firma con dos testigos. Entonces no es así, o todo con dos testigos o todo con shaliach. No puede ser mitad y mitad, por eso queda inválido. Así nos enseña ¿quién? Rav Hasda. Sigue diciendo la Gemara, Matkifla Rava viene y tumba esto que dice Rav Hasda, dice no me cuadra. Mi ika midi dilu amar had kasher hasta de ika tre pasul. Pregunta Rava, no me cuadra. ¿Acaso hay lógica que si viene este mismo shaliach y da un testimonio sobre la segunda firma y dice que en mi presencia fue firmado no nada más la primera sino también la segunda, en ese caso va a ser kasher, y ahorita que tenemos dos testigos sobre la segunda es peor? No es lógica que en ese caso va a ser inválido, no es lógico. Por eso Rava tumba y dice Rava que hay otro hitush aquí. El hitush es el siguiente. El amar Rava, afilu, huve ajer meidim al hatimat yad sheni pasul. El hitush es, inclusive, el hitush es en el siguiente caso. El hitush es, un segundito. Si el hitush es el siguiente. Si viene el shaliach y dice, en mi presencia fue escrito, y en mi presencia fue firmado las dos firmas, y viene un segundo testigo y dice la segunda firma yo también la presencié, de tal manera que ahorita tenemos sobre la primera firma solo el shaliach y sobre la segunda firma el shaliach y un segundo testigo. En ese caso es pasul. Pregunta la hermana Maitama, ¿y cómo puede ser que es pasul en ese caso? Si el shaliach solo lo hubiese dicho y no hubiese venido este segundo testigo, kasher, todo kasher. Y porque viene este segundo testigo, me daña todo. ¿Cómo puede ser? Maitama. Y te voy a explicar por qué. Tienes razón, según la lógica, dice Rava, según la lógica debería estar bien. Pero no está bien porque la gente se va a confundir y va a haber una confusión. ¿Qué confusión? Vamos a ver la Gemara. Atule ajalufe, bekiun shtarot de alma. Vekanafik neji revía de mamona, apumá de hatzada. Escuchen bien. Si tú me dices de que en este caso, ¿cuál es este caso? Que viene el shaliach y dice, mi presencia fue escrito y mi presencia fue firmado completo, ambas firmas. Y después viene un segundo testigo y dice, sí, yo presencié la segunda firma. Entonces la gente se va a confundir entre un get, entre certificar un get y certificar el resto de documentos. Explico, normalmente para certificar el resto de los documentos no es suficiente un shaliach que venga y diga mi presencia fue firmado, sino tiene dos opciones, tiene que tener dos testigos, o que dos testigos vengan y digan, reconocemos las firmas de nuestros compañeros, de los firmantes, o que los mismos testigos firmantes vengan y digan, esta es nuestra firma. Entonces aquí así queda certificado el documento. Ahorita, ¿qué pasa? Si tú vienes y permites un get que lo certificó un mensajero solo una firma, y en la segunda firma lo certificó el mensajero junto con un segundo testigo, la gente que ve van a pensar que este tipo de certificación que se está haciendo se puede hacer también en el resto de los documentos, ¿sí? Y se puede hacer también algo similar a esto, por ejemplo, algo similar a esto, ¿qué sería? Cuando viene un testigo, ¿sí?, que está firmando el documento y dice, esta es mi firma, ¿sí?, que ahí se le cree sobre esa firma. Y después viene, para la segunda firma, viene este primer testigo junto con un segundo testigo y dicen que ¿qué? Esa segunda reconocemos a nuestro amigo. O sea que la primera firma viene el mismo firmante y dice, es mi firma. O sea, ya queda bien aparentemente. Y la segunda firma viene este primer firmante y dice, reconozco la de mi amigo, y con un segundo testigo que también dice, reconozco la de mi compañero. Y la gente va a pensar que ¿qué? De que en este caso va a estar válido. ¿Por qué? Porque es similar a nuestro caso, que un shaliach viene y dice, reconozco la primera, en mi presencia fue firmado la primera firma y la segunda, y adicionalmente hay un segundo testigo sobre la segunda. Y la gente va a decir que este caso va a servir, y no va a servir en este caso, porque va a salir que cuando tú certificas el documento, este documento cuando certificas, ¿cómo lo estás certificando? Es un documento monetario, y va a salir de que estás usando el documento monetario, ¿por qué? Porque un testigo tiene un 75%, 3/4, y otro testigo tiene 1/4. Explico por qué. Porque el primer testigo es el firmante mismo. O sea, él mismo causó que se certifique la primera firma. Es mi firma. Entonces hay dos firmas, 50%, 50% y 50%. Entonces él certificó la primera firma. Y también de la segunda firma, él participó en mitad de la certificación de la segunda firma. Entonces, a través de un testigo están certificando, un testigo está certificando 75% básicamente, y el otro un 25%. Y se está usando después ese documento monetario para sacar dinero. Sale que se está sacando dinero con un documento
a través de un testimonio que uno da un testimonio de 3/4 y otro 1/4. Y la Torah me dice al Pishenai Medim Yakum Dabar, te viene a enseñar que tiene que ser cada uno 50%. Y en este caso no va a servir. La gente se va a confundir y va a permitir en este caso. Para que no permita en este caso, por lo tanto, va a estar inválido en el caso que el Shaliach mismo viene y dice, certifico la primera firma y la segunda firma. Y adicional, en mi presencia fue firmado ambas firmas, pero viene un segundo testigo y dice que la segunda también fue firmado en presencia de él. Debería estar bien, pero para que no se confundan con este caso, por eso Raba dice que también está inválido. Sin embargo, viene Rabashé y tumba esta explicación de Raba. Matkifla Rabashé, mi kamidi, de ilu masik leiu le kuleti burá, kasher, hashtag kahat baade pasul. Viene Rabashé y dice, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque no es lógico que si el mensajero viene y dice, mi presencia fue firmada a los dos, va a ser kasher. Y ahorita que viene un segundo y aumenta que también está certificado que él reconoce la segunda firma, ¿por eso va a ser inválido? ¿Qué? ¿Con la Mosif Gorea o qué? ¿Cuál es el problema? O sea, no es lógico algo así. Por eso dice Rabashé, le pregunta a Raba, no puedo aceptar de que si el mensajero hubiese sido el único, el mensajero está diciendo, en mi presencia fueron firmados los dos, va a ser kasher. Pero ya que viene ahorita un segundo testigo y dice, mira, conozco a la de mi amigo ahí, va a ser inválido. Se está aumentando algo más, ¿por qué va a estar peor eso? No me cuadra. Por eso viene Rabashé y dice otra explicación, ¿cuál es el hidush? Otro hidush, mejor dicho. El amar Rabashé, afilu omer ani hu ed sheni pasul. Maitama okulo bekiyumaket okulo betakanat jajamim. Dice Rabashé, te voy a explicar. El hidush que yo quiero decir aquí es el siguiente. Si el shaliach viene y dice, escuchen bien, en mi presencia fue firmado la primera firma. Y la segunda firma soy yo. ¿Sirve o no sirve? ¿Entendieron? Debería servir. El hidush es que no sirve. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense bien, ¿por qué le crees en la primera firma? Por el decreto de Jamim, Takanat Jamim, que se le crea al Shaliach. Y la segunda firma, ¿por qué le crees? No, por certificación general. No puedes hacer mitad y mitad. O todo como certificación general, o todo como Takanat Jamim. Esa es la razón que está inválido. Así nos dice la Gemara. Ahorita viene la Gemara a continuación y pregunta nuevamente en contra de la explicación de Rav Hasda, que fue la primera explicación que mencionamos. El primer hidush que mencionamos. Dice la Gemara lo siguiente: Tnan, befanay nechtav kulo, befanay nechtam chetzio pasul. En nuestra Mishnah mencionamos que si el mensajero viene y dice, mi presencia fue escrito completo, y en mi presencia fue firmado mitad, o sea, solo un firmante. En este caso dijimos en la Mishnah que es inválido. Dice la Gemara, idach chetzio ejidami. ¿Cómo es que se está haciendo la certificación de la segunda firma? ¿Sí? Un segundo. ¿Cuál es el caso? Tú me dices que aquí el Shaliach nada más está diciendo que en mi presencia fue escrito completo, pero respecto a las firmas, fue nada más firmado la primera firma. Y respecto a la segunda firma, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y lema de leika de kamasidal leklal. Hashtag ejadomer, befanechtam, befanem, de hay camasida colectiva pasul, getio mi vaya. Si tú me dices que se refiere, otra vez, escuchen bien, en la Mishnah está escrito que cuando un Shaliach viene y dice, mi presencia fue escrito completo y mi presencia fue firmado, una firma, pasul. ¿Sí? Pregunta la Gemara, ¿en qué está hablando? ¿La segunda firma? ¿Qué pasó con la segunda firma? ¿Nadie está diciendo nada? ¿Cuál es el caso? Si nadie está diciendo nada sobre la segunda firma, no es necesario decir este caso. ¿Por qué no es necesario decir este caso? Porque después está escrito en la Mishnah, ¿sí? Que si un testigo viene y dice, mi presencia fue escrito completo, y viene un segundo testigo y dice, mi presencia fue firmado completo, aunque cada uno dice que fue 100% firmado, y 100% escrito enfrente de uno y 100% firmado enfrente de él, otro, y tenemos testimonios sobre todo el get, aún así está escrito que es pasul. Entonces, colchiquén en este caso, de que si el Shaliach dice, mi presencia fue escrito, y firmado solo uno, y sobre la segunda firma no hay nada, obviamente que va a ser pasul, porque no hay ni testimonio sobre la segunda firma. Entonces, ¿cuál es el hidush? No es necesario decirlo. Entonces, aparentemente, ¿qué tenemos que decir? Que la explicación de este caso, o sea, la explicación del caso que la Mishnah nos dice, que el Shaliach viene y dice, mi presencia fue escrito, y mi presencia fue firmado mitad, ¿cuál es? Ela, o que de Raba, o que de Rabashé, uleapu que mi de Rav Hasda. O sea, aparentemente tenemos que decir que la Mishnah, cuando nos dice este caso, nos viene a decir la explicación o de Raba o de Rabashé, pero no como Rav Hasda. O sea, aparentemente tenemos una pregunta claramente aquí de que efectivamente no es como la explicación de... un segundito.
Perdón. Entonces, seguramente, la Mishnah cuando nos dice este caso nos viene a enseñar que inclusive si Shaliach dice mi presencia fue escrito completo y en mi presencia fue firmado solo una firma y vienen adicionalmente testigos sobre la segunda firma para certificar, aún así queda ¿qué? Un segundito. Aún así, aunque hay testimonios sobre la segunda firma, aún así queda el get inválido. Y como no está escrito cuál es el caso, que hay un tipo de testimonio sobre la segunda firma, ¿sí? Tenemos que decir que es o como Raba o como Rabashé, pero no como Rab Hasda. ¿Por qué? Porque Rab Hasda dice que efectivamente, un segundito, sí. Sí, entonces otra vez, entonces el caso de la Mishnah es el siguiente, el mensajero viene y dice mi presencia fue escrito y mi presencia fue firmado uno. Sí, pregúntale a la Gemara, ¿y qué pasó con la segunda? Si tú me dices que no hay nada sobre la segunda firma, pues no es necesario que la Mishnah me diga este caso, sí, porque ya tenemos un caso aún mucho mejor que aún así sigue siendo inválido. Entonces con Shikar en este caso no es necesario decirlo. Tenemos que decir que algo de testimonio hay. Entonces, ¿qué tipo de testimonio hay? Tenemos que decir o como Raba, la explicación, el hidush que dijo Raba, o como Rabashé. Pero no podemos decir como Rav Hasda, que está hablando en el caso de Rav Hasda, que hay dos testigos, porque en este caso que hay dos testigos sobre la segunda firma ya es demasiado testimonio. Hay algo de testimonio, pero no dos testigos. O sea, aparentemente vemos que en el caso de Rav Hasda, efectivamente, cuando la Mishnah dice que es inválido, no es en el caso de Rav Hasda. Se dice, hermano, aquí tenemos una pregunta en contra de Rav Hasda, que aparentemente en el caso de Rav Hasda sí va a estar kasher. Entonces tenemos una pregunta en contra de la explicación de Rav Hasda. Responde la Gemara, Amala Rav Hasda ulete amech, befanen nechtav, avalo befanen nechtam. Lamali, elazo, avzo katani, ajanami, lozo, avzo katani. Viene Rav Hasda y te responde, no me preguntes esa pregunta. ¿Por qué? Porque de por sí está escrito en otro caso en la Mishnah, al principio de la Mishnah está escrito, que si viene el mensajero y dice mi presencia fue escrito, y no dice en absoluto mi presencia fue firmado, el get está inválido. ¿Para qué necesita decirlo eso? ¿Para qué necesita decir eso? Si de por sí después está escrito que inclusive si el mensajero viene y dice mi presencia fue escrito y mi presencia fue firmado mitad, aún así está inválido. Con Shiken que si nada más dice mi presencia fue escrito y mi presencia no fue firmado en absoluto, con Shiken que va a estar inválido. Entonces, ¿por qué tiene que decir ese caso? Dice Rav Hasda, ¿qué me vas a responder? Que la Mishnah mencionó varios casos, aunque no es necesario decirlo, aún así lo menciona porque los dos Zokatani. Entonces también aquí la pregunta que tú tenías antes, que por qué menciona este caso, si ya hay otro caso mucho más hidush que aún así está inválido, los dos Zokatani. Muchas veces la Mishnah nos dice diferentes casos, uno y otro caso más, aunque no es necesario decir los primeros dos, porque si ya tiene el tercer caso, es obvio los primeros dos casos, pero a veces la Mishnah te lo dice para explicarte un poquito más, no nada más esto, sino también esto, y no nada más esto, sino también esto, y no nada más también esto, todo te va subiendo de nivel para decirte que es inválido. Entonces, básicamente Rav Hasda te dice, no me pregunten contra mí por una deducción de un caso de la Mishnah, que para qué es necesario decirlo, porque de por sí, de los primeros casos de la Mishnah tampoco son necesarios decirlo según todos, y aún así lo dicen, ¿por qué? Los dos Zokatani. Entonces también sobre mi pregunta, que me hiciste también los dos Zokatani, entonces no me preguntes así. Así nos dice la Gemara. Ok. Ya que mencionamos algo de Rav Hasda, la Gemara a continuación viene y nos trae otras cosas que dijo Rav Hasda sobre unir diferentes cosas. Vamos a ver la primera. Y explico, yo doy una pequeña introducción. Lo que vamos a mencionar ahorita Rav Hasda es respecto a Reshut Yahid de la Torah, una propiedad privada de la Torah. ¿En qué consiste una propiedad privada de la Torah? Tiene que tener las siguientes medidas: por lo menos una superficie de 4x4 tefajim son puños, ¿sí? Y una altura de 10 tefajim. O sea, tiene que haber paredes de 10 tefajim o que todo sea un montículo de una altura de 10 tefajim. Si hay 10 por 10 tefajim de altura y 4x4 de superficie, efectivamente el lugar es ¿qué? Reshut Hayahid de la Torah. Igualmente aplicaría si es un pozo que tiene una superficie de 4x4 tefajim y una profundidad de 10 tefajim. También es válido y efectivamente sería Reshut Yahid de la Torah. Sabemos que en Shabbat una persona que carga Reshut Yahid de Reshut Rabim, de propiedad privada a pública, es una provisión de la Torah. Entonces, tenemos que saber cuáles son las medidas mínimas de Reshut Yahid para poder saber cuándo son una transición de la Torah. De todas maneras, esas es las leyes de Reshut Yahid básicas. Otra vez, superficie de 4x4 y altura o profundidad de 10 tefajim. Viene Rav Hasda y dice, Amar Rav Hasda, Gidud Hamisha umechitza Hamisha en mitztarfim achie óculo de mechitza, óculo de Gidud. Viene Rav Hasda y nos dice, ¿qué pasa si hay un pozo que tiene una profundidad de 5 tefajim? No tiene 10. Pero tiene unas barandas, tiene unas paredes alrededor, para arriba de 5 tefajim. Entonces sale que hay una profundidad de 5, pero no por profundidad natural, sino hay 5 de profundidad y 5 de altura, 5 de muro.
Eso se puede sumar para llegar a un total de 10 tefajim y hacer Reshut Yahid, ¿o no? Dice Rav Hasda, no se puede sumar. Tiene que haber, para que sea Reshut Yahid, o todo en paredes, o todo en muro, o todo en profundidad. No hagas aquí mitad y mitad, 5 para acá y 5 para allá. Sin embargo, Darash Neymar, Gidud Hamisham, Mechitzah Hamisham, Mitzalfim. Neymar viene y discute y dice, no señor, sí se suman estos, y la halajá es como Bremar, Beilgeta Mitzalfim, 5 de profundidad y 5 de muro, sí son 10 en total, se suman, y efectivamente sí va a ser Reshut Yahid de la Torah. Otro ejemplo que hay, que unimos y sumamos cosas, dice la Gemara lo siguiente, Va Ilfa, Yadaim, ¿sí? Escuchen bien, preguntó Ilfa la siguiente duda, la siguiente pregunta. Yadaim, Teorot la Hatzaim o en Teorot la Hatzaim? Las manos, ¿sí? Sabes que demos una pequeña introducción. Jajamim decretaron que una persona antes de comer pan tiene que hacer Netilat Yadayim para purificar las manos, ¿sí? Tiene que echar agua de un utensilio, ¿sí? De un recipiente que tenga un mínimo de Revi'it. Revi'it es aproximadamente ¿cuánto? 86 ml, es un poquito, pero Revi'it. Tiene que tener Revi'it. Tiene que echar agua de un recipiente que tenga 86 ml. Viene Ilfa y pregunta lo siguiente, Va Ilfa, Yadaim, Teorot la Hatzaim o en Teorot la Hatzaim? Las manos, ¿existe purificarlas a mitades o no? ¿Qué se refiere esto a mitades? Ejidami, pregunta la Gemara, ¿a qué te refieres purificación a mitades? Y leima de kamashu betre merevi'it. Beatran, merevi'it notrim leadaim leishechad vafilu leshnaim. Si tú me dices que se refiere que tienes un utensilio que tiene nada más revi'it y se lavan 2 personas, ¿sí? Del mismo utensilio, uno se lava y de inmediato se lava el otro, y según esto, purificación a mitades de las manos, se refiere que cada uno básicamente usó ¿cuánto? Mitad de Revit, si sirve o no sirve, y esta es la duda de Ilfa. No puede ser que esta es la duda de Ilfa, ¿por qué? Porque está escrito en la Mishnah de Masejet Yadayim, que efectivamente sí se puede. Entonces, ¿cuál es la duda de Ilfa? Algo que está escrito en la Mishnah claramente, ¿sí? Seguro que eso no se refiere Ilfa a preguntar. Entonces, ¿qué se refiere Ilfa a preguntar? Ve'ela, de Kamashi Hada Hada Yadeh. Beatran, anotelet yado ajat benetila, veajat beshtifat teorot. Dicen, entonces tenemos que decir que lo que se refiere a Ilfa, la duda de Ilfa es la siguiente. Una sola persona se está lavando, pero en vez de lavarse una mano y después de la otra mano en la misma persona, así rápido como lo hacemos, hace una, ¿sí? Y luego pasa un tiempo, 5 minutos, y hace la otra. Entonces sale que se lavó, se purificó una mano, pero no se la purificó una después de otra, sino que se purificó una y después de un tiempo se purificó otra. Y la duda de él es si esta purificación a mitades sirve o no sirve. Pero dice la Gemara, no me cuadra que esa es la duda de él, porque está escrito en la Baraita que una persona que se lava las manos con netila, ¿sí? Con un utensilio, y la otra en la mano se la lava con shtifa, o sea que la mete en el río, ¿sí? Aunque fueron 2 tipos de purificación, es válido. Entonces, si fueron 2 tipos de purificación es válido, con Shiken, que si hubo también si es la misma tipo de purificación y esperó un poquito, también va a estar válido. Entonces, ¿cuál es tu duda? No puede ser que Ilfa tiene una duda de algo que está escrito en la Mishnah explícitamente. Entonces, esa no es la duda. Ve'ela de Kamashi Palga Palgadide. Dice la Gemara, entonces te voy a explicar cuál es el tema. El tema es el siguiente. La persona se lava de un utensilio de Netilat Yadayim que tiene revit, pero en vez de echarse agua en toda la mano, se echa agua ¿en dónde? En la mitad de la mano. En la mitad de la mano, no hasta arriba, en la mitad de la mano. ¿Ok? Después se seca esa mitad que lavó y después se lava la otra mitad que le faltó. Esa es la duda de Ilfa, si existe purificación de las manos a mitades. La primera mitad, secarla, después la segunda mitad. ¿Sirve o no sirve? Dice la, pero no me cuadra, ¿por qué? De hambre de ver Rabbi Yanai y Adaim enterot la Hatzaim. No me cuadra eso porque Rabbi Yanai, y todos están de acuerdo con eso, entonces no entiendo la duda de Ilfa. Rabbi Yanai dice claramente que no existe que una persona se lave la parte de arriba de la mano, la seque y luego la parte de abajo y sirva. No es un hitush. Dice la Gemara, no te voy a decir cuál, no que no es un hitush, no cuál es tu duda. Rabbi Yanai dice que no sirve. Lo trija, dice la Gemara, de Ika Mashke Tofeach. Viene la Gemara y dice, no, te voy a decir cuál es el caso aquí. El caso es cuando se lavó, como dijimos ahorita, la primera parte. Y después no se secó la primera parte, sino se quedó todavía húmedo y hay suficiente agua en su mano de la primera parte para poder humedecer a otra cosa, ¿sí? Y luego se lava la segunda parte de la mano. Entonces, la pregunta de Ilfa es si cuando hay todavía la parte de arriba que todavía tiene suficiente agua para tofeas, para humedecer otra cosa, si puede ser que eso causa que une con la segunda parte, es como si fuera que se lavó la mano de una sola vez y es válido o no. Esa es la duda de Ilfa. Rabbi Yanai dijo que si hizo a mitades no sirve, no, es mitades cuando hizo la primera mitad se secó y después hizo la segunda mitad. Nuestra duda es cuando todavía hay ¿qué?
Cuando hizo la primera mitad, la de arriba, no se secó, si todavía está suficiente para humedecer, tiene suficiente agua para humedecer y después se lava la segunda parte si sirve o no sirve. Pregunta la Gemara, pero aún así, si todavía queda suficiente líquido en la primera parte para humedecer a otra cosa, suficiente agua para humedecer a otra cosa, eso no es un contacto todavía, eso no es un hibur, porque te voy a traer una prueba. Veatnan, está escrito en la Mishnah Masejet Taharot, hanitzok veakatafres umashketo feach eno hibur lo letuma velo letahara. Está escrito meforash en la Mishnah Masejet Taharot que cuando hay un chorro, vamos a decir que tengo un agua arriba y un agua abajo, y hay un chorro cayendo del de arriba a abajo, ¿sí? Si una está impura, no impurifica la otra. Igualmente, catafres, ¿qué es catafres? Catafres es cuando hay una corriente de líquido, de agua, que baja por una pendiente corriente, por una pendiente empinada, por una montaña, y hay agua abajo y agua arriba, y una está impura, no va a impurificar una a otra, porque no es una conexión, no nada más que no va a impurificar, no es una conexión, no conecta. Y también una de las cosas que está escrito que es ahí, mashketo feach, cuando hay suficiente agua para humedecer, aún así no es que... No es hibur. Entonces, ¿cuál es tu hidush? ¿Cuál es tu duda? Hasta aquí tú me fueras en la Mishnah que mashketo feach, cuando queda un poquito de agua para humedecer otra cosa, aunque queda para humedecer otra cosa, no es un contacto. Lo trija de ikatofeach leatpiach. Dice la hermana, estamos hablando de un caso aquí, no que hay suficiente en la primera parte agua para humedecer a otra cosa, una segunda cosa, sino hay suficiente agua, hay bastante agua. Tanta agua que hay suficiente para humedecer a una segunda cosa y que la segunda cosa humedezca a una tercera cosa. Todo lo que la Mishnah en Masejet Taharot dijo que mashketo feach no es contacto ni para tumá, ni para tará, ni para migbe, ni para tumá, ni para nada, es cuando hay suficiente agua para humedecer una segunda cosa nada más. Pero aquí estamos hablando cuando se lavó la primera parte y hay suficiente agua para humedecer a una segunda y a una tercera cosa. Y esa es la duda de Ilfa. Dice la Gemara, Namitanina, tofeach leatpiach hibur. Dicen, pero eso también lo aprendimos. Esto lo aprendimos en la Baraita, que efectivamente cuando hay suficiente agua para humedecer, no nada más una segunda cosa, sino una segunda y que la segunda humedezca una tercera cosa, eso sí es un hibur, sí es un contacto. Entonces, ¿cuál es la duda de Ilfa? Está escrito meforash en la Baraita de que en este caso sí es un contacto. Dice la Gemara, te voy a explicar cuál es la duda de Ilfa. Dilma, leinian mikvaot, verabiudai. Dice la Gemara, te voy a explicar toda la duda de Ilfa es porque puede ser que todo lo que está escrito en la Baraita, que cuando hay suficiente agua para humedecer una segunda cosa y que la segunda cosa humedezca la tercera cosa, que ahí sí es conexión, es para temas de mikvaot y por la opinión de Rabbi Yehuda, que opina Gud Ahid, que es Gud Ahid, que decimos que extiende y desciende. Y explico, de Tran, vamos a ver en la Mishnah. De Tran, Miguel Sheish Bo Arbaim Sea, Mejubanot. Vamos a ir un poquito más, ¿sí? Viardu, Shenaim Betablu, Shenem Bebatachat Teorim, Bezde Acharze, Rishon Taor Vesheni Tameh. Rabbi Yehuda Omer, Imayu Raglav Shel Rishon, Nogot Bamaim, Af Hasheni Taor. Está escrito en la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si tengo un migbe? ¿Cuánto es la cantidad mínima para que tenga un migbe? 40 sea. Hay más lo que cuánto es hoy en día entre Hazon Ish, Rabbi Haim Nae, pero no vamos a entrar en eso. 40 sea. Pero hay exacto 40 sea. ¿Kasher o no kasher? Kasher. Entran dos personas a hacer tevila. Si entran las dos a la vez, perfecto, no hay ningún problema. Pero si entra una, sale, y después entra la segunda, pues para el primero le sirvió y para el segundo no, porque el primero cuando sale con un poquito de agua, ya no quedan 40 sea. Así dice la primera opinión. Viene el Rabbi Yehuda y dice, un segundo. Si el primero sale, pero todavía se queda sentado en el borde y parte de su pie toca todavía el agua, es kasher. Pero no hay 40 sea en el mikve. No. Ya que su cuerpo está en tofeach al menat leatpiach, tiene suficiente para humedecer una segunda cosa y la segunda cosa una tercera. Decimos gudahit. ¿Qué es gudahit? Todo lo que está arriba en su cuerpo, lo extendemos y lo descendemos para abajo. Y es como si fuera que es parte del mikve. Se viene la Gemara y dice... Te voy a explicar. Puede ser que toda la varita que dice que tofeach leatpiach, que cuando hay suficiente para humedecer una segunda cosa y la segunda la tercera, si es una conexión, es para este tema de migbe, para decirte que el agua que está arriba es como la opinión de la viuda, gudahit, va para abajo y la conectamos. Pero ¿quién te dijo que es suficiente? ¿Dónde vemos en la varita que es suficiente para qué? Para decirte que si hay tofeach leatpiach, cuando uno hace en la primera parte y después hace la segunda parte, no es nada más una conexión, sino lo vemos como si fuese que se lavaron a la vez. Eso no lo vemos, eso ya es un nivel mucho más alto. ¿Qué queremos decir aquí? Que la primera parte si está húmeda, suficiente para humedecer una segunda cosa y la segunda cosa una tercera cosa, decimos que aunque después es una lavada la segunda parte, es como si fuera que se lavó toda la mano a la vez. Eso ya es otro nivel. Por eso Ilfa dice, ¿es así o no es así? Puede ser que todo lo que decimos que es conexión cuando hay un tofeach al menat leatpiach es únicamente para conectar lo de abajo para arriba, lo de arriba para abajo como la opinión de la viuda, pero aquí para decirte que vemos como si fuera que la lavada de la mano es a la vez. ¿Quién dijo? Y esa es la duda de Ilfa, por eso no hay prueba de la baraita. Entonces está clara cuál es la duda de Ilfa. Seguimos un poquito más para acabar otras dudas similares. Amar Birmiá, Hareambru, Habar, Roshover, Bo, Bemaim Sheuvim,
Betahor, Shenaflu al Rosh, perdón, Areambru, Habar Rosho Berubo Emaim Sheuvim, Betahor, Shenaflu al Rosho Berubo, Sheloshalo Gimaim Sheuvim, Tameh. ¿Sí? Baira Birmiá, Getio de Viabe, Getio de Filamay, Teiku. Explico un poquito en el tiempo de la Mishnah, brevemente, el tiempo de la Mishnah, cómo la gente iba al mikve. Si no había mikve como hoy en día. Iban al mikve que estaban de aguas estancadas de lluvias en una cueva. Sí, pero esas aguas en verdad estaban sucias, olían mal. Entonces después de hacerse tevilá ahí, siempre se lavaban con aguas no que shenim para mikve, aguas limpias. ¿Qué pasó? La gente que empezó a ver dijo, ya, significa que la tevilá no es las aguas de las lluvias, las kasher, sino son las aguas que no son inválidas, porque esta que todo el mundo se lava después y queda tahor. Se dijeron, ¿sabes qué? De ahora en adelante no se puede, después de la mikve, no se puede uno lavar con maim shovim, con aguas inválidas. El que lo hace, queda tamé, si toca teruma, impurifica la teruma. Entonces, efectivamente, Rabbi Meir dice que Jamín dijeron en la Mishnah Masejet Zavim que una persona, un tbulión, ¿sí? Que su cabeza y la mayoría de su cuerpo se lavó con maim shovim, o una persona pura, que se bañó con agua sheuvim, la mayoría de su cuerpo y su cabeza, sheloshalugim, ¿sí? Con una cantidad de sheloshalugim de maim sheuvim, efectivamente está memi de rapanan, por lo que acabamos de decir. Bien, Rabbi Meir dice, ¿qué pasa si usó maim sheuvim para su cuerpo, pero lo usó diferente? Una parte, en la mitad de su cuerpo lo usó ¿para qué? A través de sumergirse, a través de que sumergió su cuerpo, mitad de su cuerpo. Y la otra mitad de su cuerpo no sumergió su cuerpo, sino echó agua sobre eso. O sea, que usó maim sheuvim, pero de diferentes maneras. En este caso también decimos de que la persona queda impura para también de rapanán o no. Teikula, que se queda en duda. Y por último, última duda. Amarra papá, Areambru, Balkeri Jolesh Natu Alav Tishakabim Maim Tahor. Baira papá, Jetzo Betfila, Jetzo Bentina Mai, Teiku. Jajamim dijeron que un Balkeri, una persona, un hombre que le salió Keri, que es un tipo de cera, un tipo de semen, sí, pero está enfermo, ¿sí? Entonces se le complica ir a hacer tevilá para purificarse. Si se colocó 9 kabin, una cantidad de agua, de maim sheuvim, inclusive de maim sheuvim, aguas no de mikve, sino maim sheuvim, aún así, eso le sirve para poder estudiar Torah, ¿sí? Pregunta a papá, ¿qué pasa si esos tishakabin, aparentemente lo puede hacer, o que se le eche los tishakabin encima, como ducha, o que se sumerja en un pozo que tenga tishakabin, ¿sí? Completos de maim sheuvim? ¿Qué pasa? Hizo mitad y mitad, ¿sí? Mitad de su cuerpo lo sumergió y mitad echó sobre el agua. ¿Sirve o no sirve para purificarse una persona enferma para que pueda estudiar Torah? Teikula, Gemara se queda en duda. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.